Buenas noches. A continuación voy a empezar a explicar cómo realicé mi proyecto de investigación formativo. El tema de mi proyecto fue el adulterio como causal y su eficacia en los juicios de divorcio planteados en el Juzgado Cuarto de lo Civil del Cantón Ambato, la materia a la cual pertenece al Proyecto Integrador 2. Los tutores y directores de este proyecto fueron la licenciada Malena Quiroga y el doctor Santiago Morales. Como introducción a mi proyecto podemos decir que el adulterio como causal de divorcio es un tema interesante porque involucra el estudio de diversas ramas, como son la psicología, la sociología, la religión y el derecho. En esta investigación se estudiará las definiciones de cada uno de los elementos históricos, legales y de comportamiento, el por qué y cuáles son las posibles causas que llevan al ser humano a incurrir en esta acción. Este proyecto se lo va a realizar porque es un tema de vital importancia para toda la comunidad de la ciudad de Ambato. Cada día en los diferentes juzgados de la ciudad se presentan demandas de divorcio, basadas en la causal de adulterio. Esto se merece un exhaustivo análisis tomando en cuenta las causas que conllevan a la realización de este acto. La causal del adulterio para poder ejercer la acción de divorcio es antiquísima, lo recoge la legislación de casi todos los países y la nuestra la concede al cónyuge inocente la posibilidad de divorciarse por esta causal. Cabe recalcar que hasta hace poco tiempo el adulterio era tipificado como un delito más, pero solo si se lo realizaba por parte de la mujer. En el caso de un asesinato del hombre a la esposa encontrada en adulterio, se consideraba una demencia temporal. Debemos evitar que poco a poco este problema se vaya agravando hasta llegar a una sociedad llena de adulterio, en donde el libertinaje sea la principal excusa para realizar estos actos. Con el pasar del tiempo se ha vuelto común escuchar a personas que circulan por la calle, por la ciudad, hablar del adulterio de sus parejas, tanto en relaciones amorosas como en el matrimonio. Esto se debe analizar detenidamente y tratar de buscar una solución para que se termine este problema social que día a día va en aumento. La justificación de mi proyecto es que este proyecto es de mucha importancia, porque vamos a realizar un análisis exhaustivo de los procesos de divorcio presentados en el Juzgado Cuarto de lo Civil del Cantón Ambato, y cómo ha ido incrementando estos casos en los últimos años. Los beneficiarios con la realización de este proyecto seremos todos los ciudadanos, debido a que este proyecto es factible, porque mediante una investigación conoceremos cuántos casos en el año 2011 se presentaron por causal de adulterio y tratar de buscar una pequeña solución para evitar este tipo de rupturas maritales. Los objetivos de mi proyecto son el general y los específicos. Mi objetivo general es analizar al adulterio como causal y su eficacia en los juicios de divorcio planteados en el Juzgado Cuarto de lo Civil del Cantón Ambato en el año 2011, mientras que los objetivos específicos son determinar cuántos procesos por causal de divorcio se presentaron en el Juzgado Cuarto de lo Civil del Cantón Ambato en el año 2011. También analizar las causas que se dieron para que se suscite un adulterio por parte de la pareja. Realizar un taller sobre la celeridad procesal en la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua. Dentro de mi marco teórico hemos realizado un análisis un poco exhaustivo sobre el adulterio y la causal de adulterio para realizar un divorcio. El adulterio, según el autor Antonio de Ibarrola, en su libro Derecho de Familia en la página 318, nos establece que el adulterio es yacer ilícitamente el hecho ajeno. Es el ayuntamiento carnal y legítimo de hombre con mujer, siendo uno de ellos o los dos casados. Este autor entiende al adulterio como un acto ilícito, es decir, en contra de la ley, porque está realizando un acto dentro del matrimonio en un lecho ajeno, es decir, otra persona fuera de la familia, un tercero, es el que perjudica directamente a la relación familiar. Para la comprobación del adulterio como causal de divorcio debe admitirse la prueba indirecta, habida cuenta que el medio directo para la comprobación de esta causal es casi imposible. No menos cierto es que la conducta infiel del cónyuge demandado es la que debemos demostrar, así como la mecánica del adulterio, y por tanto, el actor tiene la carga de probar en el juicio las circunstancias del tiempo, lugar y modo en que se produjeron los hechos, de los cuales se pretende deducir que el culpable tuvo relaciones sexuales con parejas distintas de su cónyuge, para así satisfacer las exigencias legales y el juzgador pueda apreciar la conducta indebida imputada al demandado, y por otra parte para estar en posibilidad de determinar si la acción se registró oportunamente, es decir, para estar en legal posibilidad de establecer si operó o no la caducidad. El adulterio se basa principalmente en la violación de uno de los derechos y deberes que surgen en el matrimonio llamado fidelidad. Para que se cumpla esta causal como está estipulada en el Código Civil,
debe ser realizada en un matrimonio válido. No existirá la causal del adulterio en matrimonios nulos, de mala fe o en matrimonios putativos. Este concepto hemos sacado del libro de Henry León y Maceo Jim, el libro llamado Lecciones de Derecho Civil, realizado en Buenos Aires en la página 406. Dentro de mi proyecto también realicé como investigación una entrevista al secretario del Juzgado Cuarto de lo Civil del Cantón Ambato, con un pequeño cuestionario de preguntas a las que supo responder de la siguiente manera. A la primera pregunta, ¿cuántos casos de divorcio se presentaron en el año 2011? Al responder esta pregunta, el doctor Marcos Salazar, secretario del Juzgado Cuarto de lo Civil de Tungurahua, supo indicar que en Tungurahua en el año 2011 se presentaron alrededor de 996 demandas de divorcio, de las cuales 95 se dieron conocimiento en el Juzgado Cuarto. La siguiente pregunta fue, ¿en los últimos años han acrecentado los juicios de divorcio? En respuesta de esta pregunta, el señor secretario indicó que Tungurahua es una de las provincias en las que más ha acrecentado el índice de divorcios, debido a múltiples factores. Tungurahua se encuentra entre las principales ciudades que los divorcios han aumentado, y es la primera si se compara con la cantidad de población que tenemos. La siguiente pregunta fue, ¿cuántos casos de divorcio por la causal de adulterio se presentaron en el año 2011? A esta pregunta el doctor Marcos Salazar indicó que el adulterio es una causal muy difícil de probar, y pocos son los abogados que intentan realizar este tipo de acciones. Por lo tanto, en el año 2011 no se presentaron casos de divorcio por la causal de adulterio. La otra pregunta que le realicé fue si los procesos de divorcio son resueltos de manera inmediata. A esta pregunta el señor secretario del Juzgado Cuarto de lo Civil de Tungurahua indicó que los jueces tratan de resolver todos los procesos con inmediatez, pero muchos de ellos se estancan y la sentencia retarda en llegar por la acumulación de procesos que se presentan. La siguiente pregunta fue si el adulterio es un mal que afecta a la sociedad. El doctor Marcos Salazar, al realizar esta pregunta, indicó que el adulterio es un mal que siempre ha afectado a la sociedad y que ha separado a muchos hogares, pero siempre han permanecido ocultos ante la sociedad por un temor del hecho de qué dirán las demás personas. En este juzgado se trata de llegar a conciliar en las partes dentro del litigio, fue la pregunta que también le realicé. Al responder esta pregunta señaló que siempre en las audiencias de conciliación todos los jueces pretenden llegar a un arreglo y que dejan de entablar el proceso en el bien de la familia, tratando de perdurar el bienestar de la familia, pero las parejas hacen caso omiso a esta audiencia y la mayoría de ellas ni siquiera asisten a estas y simplemente los abogados son quienes se presentan. Como conclusiones de mi proyecto tenemos que se determinó cuántos procesos por causal de divorcio se presentaron en el año 2011 en el Juzgado Cuarto de lo Civil del Cantón Ambato. También que analizamos los problemas que se presentan para resolver los procesos judiciales de manera rápida. Dentro de la entrevista comprendimos que hay un desconocimiento sobre la celeridad procesal. Se descubrió que en la provincia de Tungurahua los procesos de divorcio han aumentado considerablemente en razón de otras provincias, ubicándose en la primera posición si se compara con la densidad poblacional de las demás provincias. Mis recomendaciones son que se recomienda realizar conferencias a todos los jueces de la provincia para que conozcan la celeridad procesal. También recomiendo analizar los motivos para que los divorcios aumenten en la provincia. También recomiendo verificar el cumplimiento de los talleres impartidos sobre la celeridad procesal. Se recomienda tomar con seriedad el tema del adulterio, debido a que es un verdadero mal que afecta a toda la sociedad. También dentro de mi proyecto realicé una propuesta que debe ser realizada. Mi propuesta fue realizar un taller en la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua sobre la celeridad en los actos procesales. Esta propuesta es factible porque los jueces de lo civil del Cantón Ambato necesitan conocer más sobre la celeridad en los procesos judiciales que a diario se presentan en sus despachos. Tenemos el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial que establece el principio de celeridad. La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario. Esa es la propuesta que debemos realizar para que los jueces conozcan más sobre la celeridad y traten de evitar mucho el estancamiento de las sentencias y de todos los procesos al que se presentan en sus juzgados. Respondiendo a las preguntas, podemos decir, ¿cuáles son los efectos sociales y jurídicos al haber concluido la presente investigación? Los efectos sociales de mi investigación son que a diario se presentan demandas de divorcio, los cuales está aumentando que las familias se
la familia como órgano principal de la sociedad se esté eliminando y se estén separando. Ahora hay muchas familias disfuncionales, mientras que los efectos jurídicos son que existen normativas que regulan, por ejemplo, la celeridad procesal, pero los jueces o las personas hacen caso omiso o simplemente desconocen sobre la celeridad. Es por eso que los procesos se estancan a diario en los juzgados. ¿Qué metodología fue utilizada en la investigación y cómo lo justifica? La metodología en la que yo lo utilicé fue de campo y bibliográfica, ya que se basó en documentos bibliográficos existentes tanto en libros como en la web y en la entrevista realizada al secretario del Juzgado Cuarto de lo Civil del Cantón Ambato. ¿En qué favorece la presente investigación? Esta investigación favorece mucho para poder conocer que en la ciudad de Ambato y en casi todos los juzgados del país, se podría decir, existe un desconocimiento de la celeridad procesal, no solo basándonos en el adulterio, porque como ya analizamos anteriormente, esto poco se lo realiza en la ciudad, pero en los demás procesos, tanto de divorcio o de cualquier materia, se están retardando las sentencias y se están estancando, debido a que obviamente han acrecentado los procesos y los jueces tampoco pueden resolverlos de manera inmediata, pero deberían empezar a progresar poco a poco para que los juicios se resuelvan de una manera más rápida. Esto es cuanto puedo decir de mi proyecto. Muchas gracias.